Ya. Bienvenidas entonces todas y todos. Vamos a empezar y la gente se irá sumando, ¿no Claro. es cierto? Perfecto. Bueno, nosotros queremos con Filipo dar la bienvenida a nuestro primer conversatorio y queremos partir contándoles un poco qué es Abraver, ¿cierto? Abraver Capacitaciones. Esto es un sueño que partió en el año 2014 como un espacio para acompañar especialmente a los profesores y últimamente a padres, madres y a todo tipo de personas. En realidad en este año hemos incorporado muchas otras profesiones y personas afines a nuestro pensamiento. Quisimos siempre que esto fuera como un hábitat de reflexión donde nosotros proponíamos hacer cambios desde el interior del aula para los profesores, que fue nuestro primer movimiento, ¿no? Y también proponer un cambio ontológico desde nosotros mismos, un trabajo personal con uno mismo. Queremos también ser nosotros aprendices permanentes y transmitir eso a todas las personas con las que trabajamos, con todas las que nos topamos, con todas las que invitamos a este caminar. Queremos también hacer un espacio donde podamos estar siempre dispuestos a transformarnos en la relación con los otros seres humanos. Y queremos tener como una bandera el vivir en común unidad, en cooperación, que es lo nuevo que viene. Y entonces nuestro primer camino es acompañar a los profesores a reencantarse con su elección, con su vocación de educar, de acompañar a los niños y niñas. Yo soy Malena, yo soy mamá, soy abuela de 4 nietos ya, me gusta tejer, me gusta danzar, soy educadora de párvulos, profesora diferencial, he estudiado un montón de otras cosas y cuando estaba trabajando en espacios vulnerables me di cuenta muy temprano que ningún cambio en educación es permanente si no hay un cambio personal, si no hay un cambio desde adentro. Y entonces conocí lo que en ese minuto se llamaba la pedagogía de la coexistencia, que trabaja con el ser de cada uno, me encantó y me motivé a seguir permanentemente acompañando a los profesores, especialmente en este cambio, en este mirarse, en este encontrarse consigo mismo y desde allí cambiar. Quiero pensar que soy buscadora, que soy inquieta, me gusta algo que escuché una vez decir a Paulo Freire en nuestro país, soy proyecto, y así me quiero definir. Y quiero abrazar la incertidumbre en la que estamos viviendo ahora y ofrecer respuestas creativas. Filipo. Gracias, Malena. Bueno, primero que todo, darle el agradecimiento a nuestras panelistas. Gracias por estar aquí, por compartir este momento. Y a las personas que están ya por Facebook y las que se vayan integrando o las que lo vean después. Y decirles que mi nombre es Filipo Pereira. Soy abuelo de una nieta de 2 años, padre de 2 hijos. Y en este caminar por la vida, mi primera profesión es la de profesor de lenguaje, lengua castellana para los que están fuera de Chile. Y con el correr del tiempo me di cuenta que casi parecido a lo que pasó Malena, que había algo que estando en el colegio, estando en el aula o estando en la instancia educativa no salía. Entonces me fui por los caminos del lenguaje terapéutico que me apasiona. Por ahí entré en la programación neurolingüística, en el coaching de varias escuelas. He trabajado durante más de 20 años ahí en España, en Barcelona y en otras partes de España, acompañando a profesores, acompañando a grupos fragilizados, acompañando a las personas a desarrollar competencias, a conectar más con su fuerza, con su valor personal, con lo que son y con lo que pueden dar. Y en este caminar
nos juntamos con Malena, nos asociamos yo hace 2, 3 años que estoy por aquí en Abraver, y ahora en marzo del 2019, teníamos un curso, veníamos a un curso en un colegio sobre el DUA y coaching pedagógico, era la temática, con todos los profesores. Y en ese intertanto cae la pandemia, todo se fue al mundo online, y ahí nos tuvimos que rehacer. Ahí partimos, ¿cierto? Vino la pandemia, dijimos con Malena, ¿qué hacemos? Y ahí en el mismo abril dijimos, bueno, echémonos para adelante, empezamos a construir un curso con varias de las temáticas que teníamos, haciendo los flyers, todo era muy, muy, muy ingenuo porque no nos manejábamos, aprendiendo, ha sido un aprendizaje fantástico el 2019, ha sido un aprendizaje el 2020, un aprendizaje fantástico, mucha creatividad y a su vez muchos cuestionamientos, mucho miedo, muchas inseguridades, estas conversaciones internas desvitalizantes en muchos momentos. Y junto con eso acumulamos valor, acumulamos esperanza, y fíjense que imaginamos un mundo. Y nos pusimos a imaginar un mundo. Y ese imaginar el mundo lo fuimos construyendo a través de alianzas, a través de diversificarnos, de formarnos. Y yo diría que hay dos competencias fundamentales, hay muchas más, pero dos competencias fundamentales que ya las traíamos cada uno de su mundo, Malena y yo, y que distinguimos que son un eje, que es el desaprender. Esto nos ha hecho desaprender y cada día ser unos aprendices permanentes. El aprender a aprender, que tanto se habla, y esas competencias para nosotros han sido un eje, más otras, hay más. Pero el desaprender, que cuesta un montón, porque para aprender hay que desaprender también. Y ahí estamos, contentas y contentos de estar en este momento, en nuestro primer conversatorio con ustedes. Ahora, Malena. Sí, bueno, yo les voy a hablar un poquitito de por qué elegimos esta temática. Elegimos esta temática porque para todos es evidente que el paradigma está cambiando. Ya estamos en otro paradigma. Lo que está emergiendo ahora es un paradigma de pararse, ¿no?, en la incertidumbre. Un mundo incierto, complejo, ambiguo, en que ya nada es como lo conocíamos. Y necesitamos competencias, como decíamos muy claramente, de cómo vamos a aprender y cómo vamos a desaprender lo que traíamos para poder vivir en este nuevo desafío. Nosotros queremos profundizar sobre cómo nos autoconocemos, cómo nos autogestionamos para poder ser protagonistas y no víctimas de la incertidumbre. Cómo construimos espacios donde podamos tener la emoción al mismo nivel de la razón. Es un tiempo que va a requerir emocionalidad, que nos conectemos con lo que sentimos. Y también queremos hacer un llamado a transformarnos y a transformar a los demás en agentes de cambio para ser partes de este nuevo paradigma colaborativo y de cooperación. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo Ubuntu, como decían los africanos de una tribu muy linda que se llama Soya. Ubuntu es la sensación de ser uno con todos. Ubuntu significa soy porque somos, en comunidad, en cooperación. Ya no vamos a estar solos en el mundo, no vamos a poder sobrevivir solos. Tenemos que abrirnos a estar con los demás y a construir con los demás. Ese es el nuevo paradigma, ese es el llamado de vivir en la incertidumbre. Filipo. Y siguiendo el tejido que ha planteado Malena, dijimos, bueno, ¿por qué resignificando la incertidumbre? Y la verdad que si cualquiera de todos nosotros nos ponemos la mano en el corazón, la incertidumbre siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que por montones de razones nos olvidamos que el mundo es así. Y nos fuimos acostumbrando a construir certezas. Y además nos creímos esas certezas. Entonces hoy en día donde la incertidumbre, la volatilidad, la complejidad, la ambigüedad se presentan como un marco dentro del cual habitamos. Y entonces
¿A qué nos invita esto? A asumir que nos da miedo, que nos da inseguridad, que nos da ansiedad, y así una serie de emociones y de sentimientos contractivos. Es una suerte de caernos al vacío de la incerteza, a habitar en la incerteza. Entonces, hay preguntas que surgen. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para encontrar una manera para vivir en la confianza, en la seguridad, en la tranquilidad, en la alegría? ¿Qué podemos hacer para vivir en este nuevo escenario que se nos presenta? Por ello, invitamos a 4 mujeres poderosas, ¿eh?, que tienen una importante andadura personal y profesional, para que nos entreguen desde sus vivencias profesionales y personales unas posibles rutas que nos ayuden a construir nuestros propios caminos. Por ello las vamos a invitar. Ellas han co-creado una manera de presentarse y ahora las invitamos a presentarse. Ya, bueno, yo voy a partir. Mi nombre es María Ignacia Plaza, soy de formación psicóloga, también estudié facilitación del desarrollo personal y grupal. Lo estudié antes de estudiar psicología porque sabía que quería trabajar con grupos de personas y me vine a vivir a Talca una semana antes de la pandemia. Entonces eso me cambió por completo todos mis planes. Y bueno, he podido reinventarme y crear mi espacio de tranquilidad y de felicidad en esta ciudad que es tan bonita también. Se me acabó la... Bien, si me permiten, voy a continuar yo. Primero que todo, agradecer esta invitación. Creo que es una tremenda oportunidad. Es un tema que es atingente a todos y todas. Por lo tanto, muy agradecida de la invitación. Mi nombre es Carolina Armijo. Yo tengo 39 años. Soy la mayor de 3 hermanas, de una familia de mayoritariamente mujeres. Y lo quise mencionar porque claramente eso también ha impactado de cierta forma en mi formación y en la forma en la que miro las cosas y el mundo. Soy de profesión profesora general básica, con mención en lenguaje y comunicación y un postítulo en inglés. Durante la carrera trabajé en muchos temas de género y transgénero también, y cultura de paz y coeducación. Y luego hice un magíster en liderazgo y gestión educativa. Muchos años trabajé como docente y los últimos 5 años en equipos directivos, como jefa técnica y como directora de colegio. Ya a fines del año 2019 decidí emprender con una nueva iniciativa junto a una socia para poder implementar una consultora educativa que pueda colaborar con equipos y con profesorado en esta nueva misión y construcción de la educación. Se acabó mi vida. Muchas gracias. Rosa, Bárbara, ¿quién quiere? Bárbara. Ya, hola. Bueno, agradezco también la hermosa invitación de participar de este gran encuentro, el primero, conversando también acerca de un tema que, como decía la compañera, nos toca a todos y a todas. Así que bueno, me presento. Salí corriendo porque mi perrita se me escapó, así que pero aquí estoy. Bueno, mi nombre es Bárbara Concha Vázquez, de profesión psicóloga. Hace poquitito llegué de un viaje que fue en Barcelona, donde estudié educación emocional y bienestar. También tengo otros estudios que son de terapeuta familiar y de pareja. Y bueno, y la educación emocional ha sido el tema que más me ha motivado actualmente para poder profundizar en un área que es más preventiva, siento yo. Y a partir de eso podemos ir gestionando todas las emociones que se nos presentan actualmente, que nos llevan a poder fortalecer nuestras competencias. Así que
muy agradecida de esta invitación y esperamos que este conversatorio nos lleve a profundizar, a aprender nuevas herramientas y seguir como creciendo como personas. Así que muchas gracias. Gracias, Bárbara. Gracias, Hola, buenas tardes. Agradecer a Abraver por la invitación de compartir con las compañeras, con Filipo, con Malena. Mi nombre es Rosa Olmo, soy profesora básica. Llevo muchos años en lo que es la docencia. He estado en cargos de unidad técnica, de dirección, y en el último año, un llamado de Carolina, mi compañera, creamos una consultora educativa pensando en hacer aportes a lo que es la educación hoy día. Y en el último año tengo que decir que ha sido un año maravilloso para mí, a pesar de la contingencia, porque me ha permitido acercarme un poco más a lo que al aporte que hace la neurociencia, y especialmente a las habilidades que tenemos que tener para gestionar nuestras emociones y ver la vida desde otra perspectiva. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Ya me caí. Malena. Malena, estás muteada. Estás muda. Toda la razón. Yo hablando. Bueno, ¿quieres tú entonces, Filipe, seguir? Bueno, ya. Les mostramos ahora los temas en los cuales nos vamos a sumergir, que invitamos a nuestras panelistas. El primero, la educación del siglo XXI, qué habilidades y competencias son las que nos está pidiendo todo este momento, todo este movimiento que se está produciendo. El tema tan significativo que es la emergencia de la inteligencia emocional, irrupción ya completa en todos los ámbitos de la sociedad, el cambio ontológico desde el docente, a cómo se vive en estos tiempos de incertidumbre, de volatilidad, de complejidad, de ambigüedad, y junto con ello, todo englobado, la mirada sistémica, los movimientos telúricos que está viviendo el sistema. Desde ahí dentro de eso, donde la invitación a hacer la reflexión el día de hoy. Sí, Malena. Sí, y entonces nos planteamos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo nos hemos resignificado en este periodo de incertidumbre? ¿Qué nos ha ayudado a sostenernos desde la emoción, principalmente, que es nuestro tema, desde los comportamientos en ámbitos como lo individual, conmigo mismo primero, familiar, social, laboral y comunitario? Les damos la palabra a nuestras invitadas. Bienvenidas. Bien, Malena, si me permites poder comenzar, quizás mencionar que me parece súper importante que hayan planteado el inicio con estas preguntas más personales, ¿te fijas? Porque necesariamente para poder abordar temas profesionales uno tiene que hacer un insight y hacer una introspección y partir desde la mirada súper personal. ¿Qué pasó? Porque algo nos pasó. Es evidente que algo nos sucedió a todos nosotros. Y pensando en esa pregunta desde una perspectiva súper personal, siento que el resignificar este momento, resignificar la incertidumbre, resignificarte, te invitó, a mí en lo particular, a hacer una mirada, una revisión, un insight, si ustedes quieren, respecto de la construcción o autoconstrucción que veníamos haciendo respecto de nosotros mismos, ¿sí? Como qué soy, en qué me he convertido, cómo he trabajado esta construcción personal en relación a mi entorno, en relación a mí misma y en relación a mi desempeño profesional. Inevitablemente, cuando uno está en ese proceso de sumergirse en esta introspección, surgen distintas preguntas, como ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Tiene sentido aquello que hago? ¿Me hace feliz aquello que hago?
Y no me refiero solamente al punto de vista profesional, sino que también súper personal, como desde las rutinas diarias, las decisiones que tomo, los vínculos que convengo, las decisiones que tú vas tomando en el camino. Entonces, desde esa perspectiva, a mí me pasó, no sé si a mis compañeras también, como darte cuenta en algún momento, ¿cierto? Como en ese clic que uno hace de repente dice, bueno, en estricto rigor la verdad es que la incertidumbre es lo único certero que hemos tenido durante todo este tiempo. Y como decía Filipo en un inicio, es algo que no habíamos visibilizado porque nos habíamos como convencido de estas certezas co-construidas socialmente, ¿sí? Pero cuando te amigas con esto, cuando estableces una relación distinta, más cercana con la incertidumbre, entonces la invitación es decir, bueno, me reconozco como una persona más bien vulnerable, sin que la vulnerabilidad sea una debilidad, sino que sea sinónimo de flexibilidad para poder emprender caminos nuevos, para poder tomar otras perspectivas y hacer la invitación, pero hacer la invitación también con, y me atrevo a decirlo, con harta compasión y de manera bien amorosa con uno mismo, con una misma, porque tampoco la idea es ser tan tajante, decir, he hecho todo mal de aquí para atrás. Se fija como también asumir y resignificar también la construcción que has hecho de ti misma durante el periodo que ha pasado también, que respondió a un contexto, que respondió a una formación en particular, que respondió a una forma de cómo se hacen las cosas, que es contextual, que es dinámica, que tiene movimiento. Entonces, desde esa perspectiva, el resignificarse para mí ha tenido que ver con el cómo me construyo nuevamente, rescatando, agradeciendo y tomando en consideración aquello que he sido, con este grado de flexibilidad que tiene que ver con esta invitación que se hace desde esta nueva forma de que está hecha la pandemia. Antes tuvimos un estallido social, ¿por qué no mencionarlo? Te fijas, han habido muchas cosas que han venido a remover, pero que solo nos han recordado que es así todo el tiempo. Y desde esa perspectiva, ¿en qué cosas uno se ha podido apoyar? En particular, como Carolina, mira, desde lo más básico quizás, desde lo más cotidiano, en algún momento donde la incertidumbre aún no se dejaba ver en su totalidad para poder reflexionarla como tal, me ayudaba mucho el tener rutinas diarias desde las cosas más simples para no tener esta sensación de que la ansiedad te come porque de la noche a la mañana se cambió tu mundo y ya no podías hacer lo que hacías antes o con el ritmo que las hacías antes. Tratar de que este cambio fuera lo más paulatino posible, como desde lo más básico quizás, ¿cierto? Mantener estas rutinas, mantener la conversación, hasta el ir observando a un otro, a una otra, y darte cuenta de que estamos todos en este cambio, de que esto lo vamos a construir todos juntos, y en ese sentido visibilizar y agradecer la presencia de un otro que sirve como espejo, porque rato en una conversación tú te ves en el otro, en la otra edad, ¿cierto? Te visibilizas ahí y le das sentido a tu actuación, a tu sentir, y desde esa perspectiva también insisto con esto de como la compasión y el ser amoroso con uno, de permitirse días como decir, ¿sabes qué? Hoy día amanecí y de verdad no sé qué hacer. O de verdad no sé por dónde partir. De verdad no sé qué hacer hoy día o no sé si está correcto o no. Como tratar de ser flexible y ser amorosa desde ahí. Entonces, inventar cosas nuevas, partir con cosas distintas y probando. Me hizo mucho sentido lo que tú dijiste, Malena, voy a tomar tus palabras como tener esa sensación de que eres un proyecto, de que no necesariamente tienes que estar definida y terminada, ¿cierto? Como ahora en este momento voy a ser así, ¿te fijas? Y antes de la pandemia era de otra manera, sino que entender que eres un proyecto en construcción. Eso, en lo particular, me ha ayudado mucho en esta resignificación de la incertidumbre y de mi propia mente tal. Muchas gracias, Carolina. Sí, gracias, Carolina. Hola, en mi caso fue bien potente porque
yo ya había decidido cambiar mi contexto. Me vine desde el norte de Antofagasta a vivir, para mí, el sur, en Talca. Yo sé que para la mitad de Chile no vivo en el sur, pero yo vivo en el sur. Entonces, la verdad es que decidí cambiar mi contexto, y una semana después de que yo estaba en pleno proyecto de cambio, se vino la pandemia y no se podía salir. Bueno, era todo un caos porque en un principio no estaba todo tan ordenado como ahora, ya no era nada tan claro tampoco. Y yo estaba entre que me llegaban los muebles de Antofagasta, que tenía que traer las cosas para la casa, que no me entregaban en la casa, que entonces tenía como que hubo un temblor dentro del, como un sismo más grande. Y bueno, en realidad lo que a mí más me sirvió siempre fue apoyarme en mi núcleo familiar primario, en mis hijos, conversar con ellos qué es lo que está ocurriendo, que yo también desconocía de dónde venía el virus, qué es lo que iba a pasar, que la verdad es que era incierto el futuro, era incierto el presente. Y bueno, nos abrazamos entre todos, conversamos harto en cuanto a qué es lo que queríamos, cuáles eran nuestras metas, cuáles son nuestros objetivos, qué es lo que queremos en la vida, eh, cómo nos construimos nosotros como familia, qué es lo que buscamos. Y bueno, decidimos ir siendo fieles a todas esas respuestas. Entonces ahí fuimos construyendo, como bien decía Carolina, nuestra rutina diaria. Entonces abrazábamos esta rutina diaria casi como que era nuestra forma de vivir, y ahí fuimos descubriendo cada uno cuáles eran nuestros intereses distintos y cuáles eran los intereses que nos unían. Entonces también creamos rutinas desde el amor y desde el compartir como familia. Entonces, si bien antes igual jugábamos juegos de mesa, ahora ya es casi un rito que necesitamos jugar juegos de mesa, necesitamos reírnos, chacotear, y como un poco nos sirve para desconectarnos también de esta incertidumbre latente. En cuanto a lo profesional, he ido paso a paso. La verdad es que no ha sido tan fluido para mí. Me he dado el tiempo de sentir lo que estoy sintiendo, de entender mis emociones, de entender las emociones del resto, de ver en qué puedo cooperar y en qué puedo apoyar a distintas personas, situaciones, contextos. En realidad siempre lo que a mí me ha guiado y lo que ha sido como la zanahoria enfrente de mi vida ha sido eso, como que ir facilitando la comunicación entre los equipos de trabajo, entre las instituciones, en las mismas personas. Entonces, siempre abocada a la comunicación y al facilitar los procesos personales y de los demás. Entonces, la verdad es que estoy súper agradecida de la pandemia, porque he tenido el tiempo y me he dado el tiempo, y bueno, he tenido la fortuna también de estar en esta situación en donde me puedo seguir dando el tiempo de abrazar mis emociones, mis sensaciones, y desde ahí construir un futuro y, bueno, un presente y un futuro para mí, para mi familia y para todos los que puedo llegar. Eso en grandes palabras. Por el momento. Gracias, María Ignacia. Gracias, María Ignacia. Bueno, quería compartirles mi experiencia en este periodo de pandemia, que bueno, como les contaba adelante, a mí junto con mi compañero nos emprendimos en un sueño súper desde el corazón, que fue irnos a estudiar a Barcelona. Y habían pasado ya 2 meses y ocurrió la crisis en Chile, o un mes prácticamente, la crisis en Chile, y luego posteriormente en marzo la pandemia. Entonces, ¿a qué conclusión llegaba yo en ese momento? Que el mismo estudio, que era de educación emocional y bienestar, se tuvo que hacer patente y poner en práctica todo lo aprendido en estas circunstancias, que era estar en otro país, que era tener que también comprendernos, apoyarnos entre los dos, y
y de hacer comunidad también en un país que hay muchos chilenos, en una ciudad también como Barcelona, que hay muchos chilenos y que entre todos también estamos viviendo situaciones, emociones muy similares, tanto con lo que estaba pasando en Chile como también con el tema de la pandemia. Así que fue un gran desafío en ese momento el cómo poder hacer frente a todas las emociones que ya hemos conversado, que eran muy revueltas entre, ya, estamos bien, estamos sanos, pero nuestra familia, cómo estará, qué irá a pasar, como que a veces uno se adelanta en el tiempo o entra en estados de preocupación. Pero dentro de las estrategias que más nos ayudaron en ese momento fue hacer comunidad, siento yo, poder rodearnos de círculos de apoyo donde pudimos validar nuestras emociones, saber que no solamente yo estaba sintiendo, qué sé yo, angustia, preocupación, sino que había un otro, una otra, que estaba en el mismo estado, y ya el hecho de compartirnos y reflexionar acerca de que eran emociones súper válidas, no era una situación que era cotidiana, que uno se despierta y hay una pandemia mundial, sino que es algo que juega en jaque los recursos con los que uno ya cuenta, y que tiene que volver a reestructurarse frente a situaciones que eran totalmente nuevas. Y a su vez también otra estrategia que me ayudó harto en ese momento era el agradecimiento. De decir, no gracias por toda esta catástrofe que está ocurriendo, sino que saber que dentro de todo lo negativo hay vida todavía, hay una estabilidad de cierta manera a nivel de tener, qué sé yo, algún ingreso económico que nos permite sostenernos, ¿cierto? Que nuestra familia también está dentro del todo bien. Entonces, el mirar esa estabilidad nos hacía también sobrellevar toda la incertidumbre que significa no saber qué va a pasar. Y eso yo siento que fueron una de las herramientas que más nos ayudaron en ese momento y que siguen ayudándonos, porque la incertidumbre, la incerteza, como señala Filipo, es un estado con el cual uno aprende a vivir y cada vez más, desarrollando cada vez más estrategias. Así que eso a grandes rasgos y bueno, ahora ya desde Chile, tratando de vivir también en estos periodos de grandes transformaciones que sabemos que con lo que estamos viviendo y que ahora es un gran tema a compartir en este conversatorio. Así que eso, muchas gracias. Bárbara. Gracias, Bárbara. Gracias, Bárbara. Bueno, en mi caso no es diferente a todos porque todo lo que ocurrió y lo que sigue ocurriendo nos pilló de sorpresa. Muchas veces nos cuestionábamos que nos faltaba el tiempo y nos encontramos con tiempo y no supimos qué hacer tampoco. Hablo de manera muy, muy particular. Las emociones son compañeras de todos los días y creo que fue un periodo donde todas las emociones se revolvieron y tuve que aprender a canalizar y a generar, a gestionar mis emociones para encontrar el camino que queríamos como familia. Yo soy mamá de 2 adolescentes. Mi hijo menor había partido a estudiar a Estados Unidos, entonces para mí igual era primero angustiante porque se había ido de mi lado y segundo que a pesar de todo lo que estaba pasando, él no podía volver a Chile, ¿ya? Entonces uno empieza a encajar y a gestionar sus emociones de tal manera de encontrar una estabilidad, que no es fácil, porque cada día, como dice Filipo, uno tiene que desaprender, dejar cierta cultura de vida para empezar otra, ¿ya? Y hoy día la pandemia nos da la oportunidad de reinventarnos, de querernos un poquito más, de valorarnos, de valorar nuestro núcleo familiar desde lo más profundo, porque siento que toda la tecnología nos ha separado un poquito y estas instancias se valoran y se agradecen infinitamente porque nos hace vulnerables. Somos seres humanos y nos damos cuenta de que no somos nada a veces, porque nuestros pensamientos nos traicionan a diario. Y cuando empezamos a trabajar, pero a trabajar en conjunto, a trabajar bajo el amor que nos tenemos todos, creo que crecemos y crecemos de manera maravillosa. Y cuando eso pasa, el miedo desaparece y somos capaces de enfrentar todo lo que la vida nos tiene deparado.
porque todo lo que nos depara la vida es para que seamos más grandes, para que seamos mejores personas. Y desde esa perspectiva siento que en mi familia se ha tomado a juntarnos, a valorar el amor que nos tenemos, a valorar los tiempos. Y en lo personal para mí ha sido maravilloso porque dentro de toda mi carrera de docente, creo que a mis hijos les debía tanto tiempo y esta pandemia me ha permitido, entre comillas, un consuelo torpe quizás, pero devolver cada minuto que quizás debía con mucho amor, ¿ya? Y crecer como familia, crecer como persona, para poder llegar a otros y que esta humanidad sea un poquito mejor. Gracias, Rosa. Oye, y Gracias. fíjense que ustedes, hay varios temas, el tema de ser compasivo, el tema de encontrarnos con los otros, como digamos, fórmulas para estar, para sostenernos, ¿cierto? Para sostenernos individualmente y sostenernos con otros. Ahora, tomando eso y entrando en lo que es las temáticas que tenemos el día de hoy, que son estas también, me gustaría, ya que tenemos dos profesoras y dos psicólogas, quiero hacer una pregunta a estas profesoras. Y cuando hablamos de las competencias de esta nación del siglo XXI y estas habilidades y competencias, la emergencia de la inteligencia emocional, ¿qué le ocurrirá a ese docente, a esa profesora, ese profesor, a ese maestro, a esa maestra, que claro, tiene una familia, ha pasado todo lo que ha pasado y además ha tenido que vivir un año dentro de un sistema, como ustedes decían también, en el caso de Chile el estallido social, pero el de otros países es prácticamente la pandemia, que ha significado una revolución, realmente un movimiento telúrico en su vida y en el contexto laboral. ¿Qué nos pueden decir ustedes de eso, mirando hacia este siglo XXI, con lo que los profesores, las profesoras necesitan poner ahí y lo que necesitamos también de esos niños, estos niños y niñas que son hoy día, pero que van a construir un mundo también en 15, 20 años más? ¿Qué nos pueden decir de eso? Bueno, desde la perspectiva del aula, voy a hablar yo, es una oportunidad de que los maestros nos reinventemos. Ya muchos años estamos luchando porque la educación para nuestros niños sea una educación integral. El desarrollo de aprendizajes cognitivos a nivel intelectual y a nivel emocional. Y creo que no se ha dado como se debería dar. Y esta es una maravillosa oportunidad donde nos damos cuenta que realmente ahí en los colegios había un tremendo vacío, y un vacío que tenemos que llenar, ¿ya? Y que somos capaces de llenarlo. Pero también nos hemos dado cuenta que no tenemos las herramientas para hacerlo. Primero nos encontramos con un desafío tecnológico donde quizás no todos teníamos las competencias. Y después nos encontramos que lo cognitivo pasa a segundo plano porque primero tenemos que centrarnos en el ser, en ese niño que nos necesita emocionalmente, pero no nos necesita para que nosotros lo apapachemos, nos necesita para que nosotros les enseñemos a gestionar sus emociones. Y hoy día creo que la educación en eso se tiene que centrar, en equilibrar el desarrollo de aprendizaje a nivel cognitivo y a nivel emocional. ¿Para qué? Para que esos niños puedan gestionarse, puedan desarrollar esas famosas habilidades que hablamos todos del siglo XXI. ¿Qué queremos? Niños que se autorregulen, niños creativos, niños independientes, niños que busquen, que reflexionen, que analicen. Pero para eso tenemos que tener niños emocionalmente equilibrados, niños felices. Nos lleva a eso, nos lleva al movimiento, nos lleva a cambiar toda la percepción de educación que tenemos hoy día. Hoy día hay muchas caricaturas que hablan que todo evoluciona menos la sala de clase. Y de verdad que hoy día nos encontramos con eso. Y qué bueno que pase, ¿ya? Independiente de cómo pasó, es una oportunidad de reinventarnos, de desaprender. El desaprender quiere decir que yo tengo empatía y confianza con lo que viene, ¿ya? No pongo por delante todo lo que sé. Me declaro totalmente ignorante desde el fondo de mi corazón para recibir lo mejor
para yo poder entregar lo mejor a esos alumnos, a esas familias, a esa comunidad, a esa sociedad. Hoy día queremos trabajar, perdón. ¿Sí? ¿Me escuchas, Filipo? Sí, se escucha. Sí, te escuchamos. Ya. Hoy día queremos trabajar, hoy día queremos trabajar en un mundo mejor, en una cultura de paz. Y a veces no lo hacemos. Siento que me desconecté, ¿o no? No, estás bien, Rosa. ¿No? ¿Está bien? Estás conectada, bien, lo que pasa estás es que la conectada. imagen, sí, ¿Sí? Se fue. sí. Ya. Sí. Ah, Ahí sí. Rosa, Desde, sí. desde esa perspectiva, como les decía, hoy día hay una tremenda responsabilidad, una maravillosa responsabilidad donde tenemos que sensibilizar a nuestras familias. Tenemos que trabajar con nuestros alumnos y con nuestras familias. No podemos seguir entregando conocimiento sin pensar que el niño es un ser que también necesita ser alimentado. Y hoy día, apuntando a una cultura de paz a la que tanto añoramos, esa es la base de todo, ¿ya? Y creo que todas las políticas educacionales están siendo dirigidas hacia allá. Y me parece maravilloso. Hay muchas formas de enseñar. Hoy día nos vamos a encontrar con muchas formas de enseñar, pero nunca nos tenemos que olvidar que quien enseña es el maestro y el maestro debe estar emocionalmente bien, feliz para enseñar. No existe otra receta. No vamos a apapachar al niño, vamos a desarrollar aprendizajes cognitivos a nivel emocional e intelectual para que ese niño se autorregule, para que ese niño esté feliz, para que ese niño desarrolle el autoconocimiento. Desde esa perspectiva yo lo veo una tremenda oportunidad y creo que hemos crecido mucho en educación, ¿ya? No solamente para el docente, hay una comunidad educativa completa que está creciendo, pero esa es la base de la educación hoy día y yo sé que ha sido agotador para todos mis colegas, sé que ha sido tremendamente agotador, pero creo que ese cansancio ha valido la pena, porque cuando logramos el equilibrio como sociedad, ese cansancio, tengan por seguro que ya este año no va a ser el mismo, pero tenemos que seguir, porque cuando uno desarrolla aprendizaje significativo en los niños, igual que en la vida, ese aprendizaje no se entrega una vez, tiene que ser por repetición, ¿ya? Apelando a toda la dopamina que tenemos para motivarlos y lograr su atención. Desde esa mirada yo los invito y para mí siempre veo el vaso súper lleno y creo que llegó el momento de hacer el cambio, pero hacer cambios profundos, donde tenemos que seguir trabajando para que esos aprendizajes queden ahí en ese corazoncito y podamos ser una mejor sociedad, camino a una cultura de paz que tanto necesitamos, pero hoy día nuestros niños no son el futuro, hoy son nuestros niños, hoy ellos son, ¿ya? Y cuando yo digo niños, porque me centro mucho en el primer ciclo, de primero a cuarto, de primero a octavo, pero nuestros jóvenes también. Creo que educar al ser humano es en una sola esencia, trabajar sus emociones para que puedan recibir un conocimiento, para que desarrollen su autoconocimiento, se autorregulen y podamos seguir creciendo en sociedad. Gracias, Rosa. Muy agradecida. Yo quería, así, a raíz de lo que tú dices, retomar un poco la idea que yo planteé del soy porque somos, que los profesores, escuchándote, creo que tienen la oportunidad de todo lo que han vivido, replantearse, ¿no es cierto? Yo creo que lo han hecho, el trabajo en comunidad, el trabajo colaborativo, correcto, en cooperación, ¿sí? A lo mejor alguien más quiere hablar un poco desde allí, ¿cómo lo ven eso? ¿Cómo ven que ha sido ese trabajo de los profesores, ese llamado a hacer todos juntos comunidad? ¿Lo ven así? ¿Se ha dado? Carolina, tú que estás ahí también en la docencia. Sí, mira, absolutamente de acuerdo con lo que plantea Rosa. Creo que es muy certera en sus opiniones y en su mirada, desde su experiencia, absolutamente. Pero a mí me gustaría agregar el factor que tiene que ver con los liderazgos directivos, ¿sí? Porque en estricto rigor, en una comunidad educativa, funcionamos todavía
y es lo que desde mi experiencia y teniendo conversaciones con distintos equipos directivos y habiendo sido parte de muchos de ellos, hoy día seguimos teniendo una doble demanda, por decirlo de alguna forma más explicativa, ¿sí? Por una parte, se nos solicita que tengamos liderazgos colaborativos, que tengamos liderazgos cooperativos, que deleguemos, que las responsabilidades son compartidas, que tengamos que hacernos cargos todos de forma unánime de ciertos aspectos, pero a la vez, al mismo tiempo, ocurre que en las unidades educativas todavía existe esta figura más bien jerárquica de las entidades directivas. ¿Me explico? Entonces, por un lado, tú conversas con equipos directivos que hoy día están tremendamente demandados, están tremendamente estresados, están tremendamente complicados porque se les está pidiendo algo que a todas luces estamos todos de acuerdo. Nadie pudiese sensatamente negarse a que hay que delegar. Nadie pudiese sensatamente negarse a que hay que incorporar educación emocional, ¿cierto? Es un sentir común, es un sentir universal, todos anhelamos que esto sea de esta manera y efectivamente compartimos esta mirada. Sin embargo, pareciera ser que en este puente que existe entre esto que me están pidiendo y que comparto, con mi experiencia personal, diaria, cotidiana, hoy día, en el aquí y en el ahora, existe una separación que todavía no estamos del todo listos para hacerlo. Entonces, conversando con muchos equipos, estando ahí, tú te das cuenta que los equipos directivos hoy día necesitan mucho acompañamiento, necesitan mucha escucha, necesitan empatía y necesitan comprensión. ¿Te fijas? Porque cuando los equipos están estresados, los equipos docentes, los apoderados, los estudiantes, inevitablemente, aunque tengamos el chip de que esto es colaborativo, seguimos en nuestro discurso diciendo que es el jefe el que tiene la culpa. Y eso todavía sigue estando presente. Existe todavía esta falta de coherencia que entiendo que no es intencional, sino que estamos en tránsito. Hoy día esto es un proceso, queremos llegar a ese lugar. Pero en este cambio, los directivos han sido tremendamente demandados por una serie de cosas, sin habiendo estar como en posesión de las habilidades y competencias de las que hablábamos al inicio de este conversatorio. ¿Se fija? En Chile, ustedes saben que es un sistema escolar de cuasi mercado, subsidiado por el Estado, con un sistema de rendición de cuentas a familias y al Estado, y por tanto eso implica que los equipos que están a la cabeza de las unidades educativas están siendo medidos constantemente por muchos factores que no necesariamente son vinculantes a todo lo que queremos que sea vinculante. Entonces, hoy día a un directivo se le mide por índices de repitencia, de promoción, de matrícula, la competencia estandarizada, porque somos responsables en este sistema de cuasi mercado, responsables de la enseñanza, a diferencia de otros países europeos que tienen otro sistema de educación. Y estamos siendo medidos desde ese punto de vista muy cuantitativo, pero con una lógica que quiere instalarse que no es cuantitativa. Entonces, en este espacio que es líquido, que yo siento que ya estamos en un espacio súper líquido, sí, ¿cierto? De que se está moldando, están estas personas que están a cargo de estas unidades educativas y que a las que se les reclama el poder bajar esta educación emocional a sus profesores, a sus estudiantes y a sus apoderados, pero que ellos han sido de cierta forma invisibilizados en esta necesidad, que personalmente considero la necesitan mucho. ¿Te fijas? Entonces, desde esa perspectiva, creo que es súper importante para lograr todo aquello que nosotros estamos conversando, lograr esta, es una propuesta, es una mirada muy personal, como desde la experiencia, empezar de a poquito a instaurar este concepto de autoliderazgo. Porque fíjense que hoy día en Chile, además,
muchas personas que ocupan cargos directivos han sido puestos ahí desde el currículum, desde la academia, ¿cierto? Muchos hoy día plantean que la academia ya está también mutando y que hoy día se requiere desarrollar otras habilidades. Están puestos ahí desde otras experiencias y muchas directoras con las que he tenido la posibilidad de conversar me dicen, pero sabes, Carolina, no necesariamente porque el día de mañana yo asuma el cargo de directora significa que de forma instantánea y espontánea adquirí todas las habilidades para ser directora. Entonces, también se requiere de un trabajo, también se requiere del desarrollo de habilidades, también se desarrolla de empatía, acompañamiento. Entonces, tenemos esa disyuntiva, a mi juicio, que podría subsanarse en este tránsito paulatino, compasivo, empático, con entendimiento, desde la gestación o instauración, desde este concepto de autoliderazgo también, como desde que todos los integrantes de una comunidad educativa, y bueno, en general, porque hoy día ustedes saben que se puso en jaque incluso el concepto de liderazgo a nivel de presidencia, de gobiernos, cuando se manejaba la pandemia o no, que era necesariamente un liderazgo. Algunos propusieron que esa figura tenía que comprenderse más como un articulador, un facilitador, un organizador, más que un paradigma antiguo, ¿se fijan? Pero básicamente, para responder la pregunta, desde las unidades educativas a mí me parece pertinente poder empezar a instaurar esta lógica del autoliderazgo en cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, entendiendo que para eso existe este concepto de la autoconciencia, ¿cierto? De la responsabilidad respecto de lo que yo entrego, ¿cierto? Desde la autoeficacia o autoeficiencia, que tiene que ver con no tener temor a lo que viene, pero ser responsable de aquello y no decir, y aquí esto a lo mejor va a ser un poco caricaturesco, pero si uno se va como a la vida real, como es que el director o la directora dice o hace tal cosa, pero yo también estoy sentado esperando a que me digan lo que tengo que hacer, porque tampoco gesto de forma espontánea, ni me responsabilizo. Entonces, desde esa perspectiva, y aquí no se trata de buscar culpables, todo lo contrario, la idea es poner, es cierto, en el tapete una realidad que nos permita generar esta visión y estos cambios, porque hoy día tenemos ese sistema en que la unidad educativa todavía tiene una mirada jerárquica, pero a la vez reclama una cosa más transversal. Entonces, es transversal cuando estamos ante una situación positiva, pero deja de ser transversal cuando la cosa es negativa. Entonces, desde esa perspectiva, siento que el autoliderazgo pudiese, como una vía, así como a lo mejor como un tip quizás, no sé, muy desde la humildad, muy desde la perspectiva personal, desde la experiencia, poder colaborar o contribuir con esto de me siento parte de esta comunidad educativa, ¿cierto? Genero identidad con esta, cuál es mi rol aquí y cómo yo puedo contribuir para que esta horizontalidad se co-construya, porque no puedo seguir hablando de co-construcción mientras sigo teniendo en mi cabeza una lógica jerárquica de que me impide hacer cualquier cosa si no recibo una orden o indicación. Pareciera ser que hay una incoherencia desde ese punto de vista. Y para lograr ese autoliderazgo, ¿cierto? Como esa conciencia, se requiere visibilizar aquello que no hemos visibilizado, tomar conciencia de aquello que no hemos tomado conciencia, volvernos parte de este todo, autoconocimiento y, por supuesto, como mencionaba Rosa, para eso se requiere aprender a gestionar las emociones, ¿cierto? Por tanto, hoy día, todo este sistema telúrico que ustedes planteaban, por supuesto que lo han vivido los sistemas, y en mi experiencia personal, como desde la mirada de los equipos directivos, que es con quienes yo trabajo más directamente, están también sumidos en esta lógica y tampoco lo han pasado bien. Y también hay muchas veces en que quisieran poder entregar muchas más herramientas y se ven imposibilitados porque ellos tampoco las han recibido y están en este sistema que es un poquito de esto, pero también es un poquito de esto otro. Entonces, ¿cómo logro hacer esta mixtura armónica para que la cosa fluya y funcione de buena manera? Entonces, desde esa perspectiva, claro, insertar educación emocional, pero siendo súper, perdón lo coloquial, pero siendo súper aterrizados en el sistema que hoy día tenemos, porque el cambio no va a ser cuántico, el salto no va a ser cuántico de la noche a la mañana. Tenemos que tratar de que sea un tránsito armonioso,
que sea sensato, para que sea posible. Porque si no nos vamos a quedar como en esta lógica de esperar algo que tal vez es muy utópico y que nos va a frustrar en el camino porque pensamos que es a muy a corto plazo y en rigor requiere de mucho más tiempo. Fíjate, entonces, desde esa perspectiva es lo que yo pudiese aportar desde la institución educativa. Fabuloso, Carolina, súper. Oye, Fíjate, Filipo, un segundo nomás porque me gustaría, de lo que dice supuesto. Carolina, aportar con respecto a a la mirada de hacer roles más protagónicos a los profesores y no tanto de víctimas. Fíjate que hay un estudio allí que de repente cuando uno no asume una responsabilidad y tiene esta cosa jerárquica que dices tú, acostumbrados, ¿no? Se trabaja más en la víctima que en el protagonista. Y entonces los nuevos roles que hay que fortalecer en nuestros profesores y en nosotros y en lo que viene es ser más protagonistas en todos los aspectos y hacernos cargo, hacernos cargo del proceso y no esperar, como dices tú, que venga desde la jerarquía. Ese es un punto súper interesante a trabajar, que yo creo que va a venir ahora fuertemente en este nuevo paradigma. Filipo, te doy el pase. Sí, tomando lo mismo y para también esto hacer un puente y para preguntarle a nuestras invitadas psicólogas también. Me recordaba de un amigo argentino que entonces me decía el lenguaje de la calle y decía, la culpa ajena es más barata. Entonces, que un dicho de la calle. Y por otro lado pensaba cuando te escuchaba, Carolina, claro, este paradigma en el cual nos criamos, donde somos, el otro toma las decisiones por uno, lo toma mi mamá, lo toma mi papá, después vamos así todos dejando la toma el jefe, no estamos educados, entonces este paradigma patriarcal donde hay un padre ordenador, le hace padre, le hace presidente, y sobre todo en Chile, ¿no? Que se está quebrando un sistema tan presidencialista, donde todos no había la posibilidad de coliderar. Entonces me imagino que para los que lideran, están educados en eso también, como para el profesor, que entonces es un desaprender, lo que estábamos diciendo al inicio, y un aprender a aprender, cosas que no estaban en ningún libro, y que es más, nos lo decían de otra manera. Entonces, tomado desde ahí este paradigma emergente, este mercado que se va desmoronando, esta emergencia de una colaboración, cooperación. Filipo, te estamos perdiendo. No sé si puedes escuchar. ¿Qué nos diría Bárbara? ¿Qué nos diría María? ¿Ya? María, ¿se escucha? Sí, ahora, pero estás entrecortado. Quizás si bajas la imagen, sí, vamos a ir a escuchar a Bárbara, María Ignacia, para que nos sigan ahí alumbrando con respecto a esto. Bueno, desde la psicología nosotros podemos aportar todo lo que es la emergencia de la inteligencia emocional, que también lo nombró Rosa y Carolina en parte de las reflexiones que realizaban. Entonces, a modo de definición súper básica, la inteligencia emocional es la habilidad y la capacidad que nosotros tenemos de ser inteligentes utilizando nuestras emociones. Lo que quiere decir que nosotros somos capaces de entender lo que sentimos y por qué lo sentimos, como así también entender cómo se sienten los demás y utilizar esta información en nuestras relaciones familiares, laborales, sociales, etc. En definitiva, es esencial la inteligencia emocional para la felicidad. ¿Y por qué? Porque se centra en cómo te manejas a ti mismo y a los demás. La inteligencia emocional tiene 4 pasos. El primer paso es la conciencia de uno mismo, que tiene que ver con qué sentimos, por qué lo sentimos, cuáles van a ser las consecuencias de estos sentimientos y de estas emociones. Y el segundo paso es la gestión de uno mismo, que habla de que seamos capaces de cumplir nuestras metas, de ser positivos ante los contratiempos, controlar las emociones perturbadoras, para que no nos impidan lograr estas metas y objetivos. El tercer paso es la empatía,
que habla de entender cómo se sienten los demás, entender el punto de vista del otro para saber qué le pasa al otro. Es muy dicho ponerse en los zapatos del otro, pero yo iría un poquito más allá, porque tengo que entender cómo se siente el otro, y para entender cómo se siente el otro, tengo que sentirlo también. Esa es la empatía. Y el cuarto paso es manejar bien las relaciones, que es como el final de este iceberg, ¿no es cierto? En donde nosotros somos capaces de colaborar, ser partes de un equipo, resolver conflictos, persuadir, comunicarnos, escuchar, y todas estas situaciones más elaboradas que nos permiten manejar bien las relaciones. Entonces, también es interesante entender que la emoción tiene un propósito, pero ese propósito luego termina y nosotros así podemos avanzar. La dificultad está cuando yo me quedo pegada en ese propósito de la emoción y no la dejo terminar. Entonces, por ejemplo, un niño que no lo invitan a un cumpleaños, evidentemente se puede sentir enojado, se puede sentir por ejemplo, no sé, celoso de sus otros amigos que sí fueron invitados, ¿ya? Pero no sería muy adecuado ni normal que este niño esté 2 semanas enojado porque no lo invitaron al cumpleaños, ¿no es cierto? Incluso sería también menos adaptativo que la mamá no pueda dormir por la noche preocupada porque no invitaron a su hijo al cumpleaños, ¿no es cierto? Y lamentablemente estas sí son situaciones que ocurren, ¿ya? Pero esto es debido a que ciertas personas o nosotros mismos no hemos podido desarrollar la inteligencia emocional a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, esto no es algo horrible porque es una gran oportunidad. Nosotros podemos desarrollar la inteligencia emocional. De hecho, nosotros como padres vamos enseñando la inteligencia emocional a nuestros niños desde que nacen, incluso desde antes. Cuando la guagua llora, yo la tomo y le enseño a calmarse, le entrego tranquilidad, ¿no es cierto? Eso es inteligencia emocional. Muchos padres pueden pensar, oye, ¿sabéis qué? Yo siento que lo he hecho horrible y que nunca le he enseñado a mi hijo o a mi hija inteligencia emocional, y no es así. Nosotros diariamente utilizamos la inteligencia emocional. En las escuelas y en los liceos, en los establecimientos educacionales que utilizan la inteligencia emocional o que buscan desarrollar la inteligencia emocional, se trabaja con el aprendizaje social y emocional. Y es súper simple. Es pensar en las mejores soluciones a distintas situaciones. Y estas soluciones y las situaciones van a depender de la edad que tenga la persona con la que yo estoy trabajando la inteligencia emocional. Entonces, por ejemplo, si fuese un niño de 7 años, yo le podría poner la situación de que le quitan el lápiz. Entonces, claro, reflexionar en cuanto a cuál sería la mejor solución o cuáles son las mejores alternativas para solucionar el hecho de que le quitaran el lápiz. Y así uno va yendo creciendo en la medida en la que el público es más adulto también. Entonces, por ejemplo, también es interesante hablar de que toda emoción perturbadora a nosotros nos bloquea y no nos permite prestar atención a otra cosa. Entonces, no nos permite aprender. Y a todos nos ha pasado que tenemos un problema o una situación y no logro avanzar en lo que estoy queriendo hacer, no logro prestar atención a lo que estoy haciendo y por ende no logro salirme de esta emoción, ¿no es cierto? Y entonces, en los niños, lo que más les perturba es lo que ocurre en casa y lo que ocurre con sus pares. Y después, en la medida en la que uno va creciendo, le va sumando cosas a estas cosas que nos perturban, que serían ya el ámbito laboral, el ámbito también social, con los amigos, ¿no es cierto? Pero para gestionar mejor nuestras emociones perturbadoras, nosotros debemos desarrollar nuestra capacidad de prestar atención donde queramos, lo cual es la base del aprendizaje. O sea, ser capaces de sobrepasar las distracciones, que hoy en día son muchas más además, porque está toda la tecnología y la gente además, todos estamos aprendiendo a través de
del computador. Entonces, estamos en línea, ¿no es cierto? Podemos meternos a Facebook, podemos buscar la cancioncita que nos gusta, podemos mandar incluso por WhatsApp un mensaje a quien queramos. Entonces, también dentro de este desarrollo de la inteligencia emocional, es muy importante entrenar la capacidad de prestar atención. Cada vez que nosotros nos damos cuenta que nos desconcentramos y volvemos a concentrarnos, es una forma de entrenar nuestra concentración. Entonces, a partir de hoy, ya saben, todos tienen el dato de que si se pillan distraídos, tienen que volver al foco y así están entrenando su concentración. La habilidad para concentrarnos es en lo que quieres y en lo que quieres ignorar, es el mismo sistema de control que nos ayuda a manejar las emociones desagradables. Entonces es importantísimo, porque en la medida en la que nosotros desarrollamos esta habilidad para concentrarnos, en lo que queremos e ignorar las distracciones, estamos entrenando también nuestro sistema de control para manejar las emociones desagradables. Busqué también algunos ejercicios para incrementar y desarrollar la inteligencia emocional y me parecieron interesantes algunos que voy a nombrar a continuación. Entonces, reconocer las emociones es un ejercicio súper importante. Entonces, en vez de reaccionar automáticamente, es importante detectar a tiempo nuestras emociones para así evitar que controlen nuestros actos. El segundo ejercicio es expandir nuestro diccionario emocional. Por ejemplo, detectar cuál es la diferencia entre la euforia y la felicidad en mí, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia también entre la nostalgia y la tristeza? ¿Cuáles son los matices entre la frustración y la decepción en mí? Y el objetivo de este ejercicio es ser un observador de las sutilezas de las emociones, ¿ya? Porque eso nos va a dar un mapa grande por donde nosotros nos vamos a poder ir moviendo. Después otro ejercicio es reconocer cómo nos comunicamos. Más del 90% de nuestra comunicación es no verbal. Solamente el 7% está asociado a la palabra, a lo que nosotros decimos. El restante 38% es asociado al tono de nuestra voz y el 55% restante obedece a los gestos y a nuestro lenguaje corporal. Entonces es importantísimo que nosotros vayamos analizando cómo nos estamos comunicando. ¿Estamos haciendo contacto visual? ¿Miramos a los ojos a las personas que les estamos tratando de comunicar algo? ¿Somos capaces de agregar matices a nuestros tonos de voz y poner el énfasis en las cosas que queremos comunicar? Y bueno, esto es una maravilla y tiene miles de cosas que podemos seguir conversando. Sin embargo, yo encontré interesante también hablar de que nosotros somos capaces de poder gestionar nuestros pensamientos. Si bien nosotros no podemos controlar lo que pensamos, sí podemos gestionar y conducir nuestros pensamientos para que sigan el camino de nuestras metas y objetivos. Entonces, cuando uno se pilla pensando algo que está totalmente fuera del contexto de la meta o el objetivo que me he propuesto, tiene que encauzar ese pensamiento a un pensamiento quizás más positivo o más asociado a lo que son mis objetivos y metas. Y el último ejercicio es apoderarse de la comunicación. Comunicarse asertivamente no es tarea fácil, pero tampoco es tan difícil. Hay que salirse del culpar al otro de todo lo que me pasa a mí. Entonces, en psicología hablamos de los mensajes yo. Y tiene que ver con, en vez de decir, lo que pasa es que tú lo hiciste mal y apuntar al otro, hablar desde uno mismo y hacerse cargo y decir, lo que yo propongo es lo siguiente, lo que yo quiero decir es tal cosa, o propongamos 3 posibles soluciones a esta situación. Y bueno, en realidad, como les decía, este es un tema súper amplio, muy emocionante para mí. La verdad es que me gustaría poder seguir hablando, pero también quiero darle el pase a Bárbara para que nos hable en cuanto a lo que ella ha podido desarrollar y entender al respecto.
Gracias, ella y la Bárbara está en la primera línea también, ella viene de la psicología, salida del horno y además trabaja en la primera línea, creo, entiendo, Bárbara, ¿cierto? Claro, sí. O sea, en la parte interventiva terapéutica trabajo con víctimas de delitos violentos que están pasando por procesos muy traumáticos, son de personas que ingresan a lo largo de todo el ciclo vital. Ya hay niños, adolescentes, adultos, personas mayores. Entonces, es en ese foco principal que ha sido mi experiencia laboral desde el año 2011, donde he visto que las personas que logran, digamos, trabajar sus competencias a nivel emocional, logran tener resultados mucho más profundos a nivel terapéutico y a veces incluso más rápidos en el tiempo. Ya no es 1 año o 2 años, sino que es un poquito menos y con una mirada de sanación y de mejora en cuanto a los síntomas mucho más profunda. Así que bueno, María Ignacia dio muchos tips que siento que fueron muy, muy atingentes al tema que estamos conversando. Yo más que nada quiero a lo mejor enfatizar lo que ya ha sido conversado en este conversatorio, que en realidad las emociones son parte de nuestra vida. Ya las emociones la tenemos en todos lados, son un modo de experimentar la vida, ¿ya? Sentimos emociones, ya sea al comer un plato rico, emociones cuando hablamos con nuestros seres queridos que no los tenemos cerca por esta cuarentena. Entonces la emoción, es ahí la gran relevancia de que cómo poder educarnos en las emociones desde la primera infancia, como lo han señalado las compañeras, porque es una forma de vida, es una forma de mirar cada experiencia que transitamos, y sobre todo ahora que estamos transitando periodos tan desafiantes, siento yo, a nivel mundial. Y bueno, y las emociones siempre transitan en el polo placer-displacer, ¿ya? Algo que me genera bienestar en mi corazón y algo que me genera incomodidad, que quiero salir de ahí, de ese espacio, ¿ya? Y todo depende, ¿cierto? La emoción que voy a experimentar va a depender de cómo lo valoro, ¿ya? Por eso es súper importante que desde muy pequeño, ¿cierto? O desde adulto, en la etapa que nos toque conectarnos, ¿cierto? Con esta importancia de la educación emocional, saber que siempre se pueden generar cambios, ¿ya? Ya sea desde niño, adulto, personas mayores, porque a veces está siempre la creencia de que no, yo ya soy mayor, yo ya no puedo generar estos cambios y la vida ya la miro con ciertos lentes. No, yo creo que siempre podemos ir cambiando. Y en la medida que nos vamos educando en aprender a gestionar nuestras emociones, como también señalaba María Ignacia, podemos entrenarnos en ciertos estilos de valoraciones, ya que promueven el bienestar y adaptarnos a las diversas situaciones que nos toca en la vida, ¿ya? Entonces, y a partir de eso también nuestras emociones que vamos a experimentar van a ser más orientadas hacia el bienestar que al malestar, ¿ya? Entonces, de ahí la importancia, siento yo, de poder educarnos y educar, ¿cierto? Como aquí sé que hay varios profesores y profesoras, educar y educarnos en las emociones. Y si las emociones son parte de nuestro trayecto de vida, ¿cómo queremos que nos acompañen? ¿Ya? Tanto en nuestro rol, ¿cierto?, de trabajo, en la vida cotidiana con nuestra pareja, nuestros hijos. ¿Queremos que nos acompañen siendo una mochila pesada o queremos que nos acompañen experimentando la vida de una manera con mucho más bienestar? ¿Ya? Y bueno, el gran tema ahora, ¿cierto? Que es la gran emoción, siento yo, o parte del universo de las emociones que se vinieron ahora con la pandemia, es la incertidumbre, ¿ya? Y me acuerdo muy bien de un profesor que él enseñaba, ¿cierto? Nos compartía que las emociones las tenemos que imaginar como un universo, ¿ya? Un universo que tiene varias constelaciones, y cada constelación es una emoción, ¿ya? Y si hablamos de la incertidumbre es una emoción que está dentro de la constelación del miedo, ¿ya? Y sabemos lo que en general, ¿cierto?, hemos experimentado en relación al miedo. Ya el miedo a veces nos puede paralizar, a veces nos puede llevar a prever ciertos riesgos, ¿cierto?, o a cuidarnos en este tema de la pandemia, no exponernos, qué sé yo, el uso de la mascarilla. Pero a veces el transitar en un estado de incertidumbre donde quedemos más paralizados,
frente a esa sensación de no saber qué va a pasar, o que el mundo siempre está cambiando, como señalaban también, nos puede llevar a gestionar la emoción desde un lado como más paralizante, ¿ya? Entonces la gran invitación en cuanto a la educación emocional tiene que ver con decir ya, esto acepto, es una situación que es una realidad, pero no, doy un pasito más allá, ¿ya? Que paso de la incertidumbre a la iniciativa, ¿ya? A ser proactivos, que es como lo que estamos haciendo en estos momentos, hablando y compartiendo estas experiencias en base a esta situación que estamos viviendo de la pandemia. Entonces, la educación emocional, que se basa mucho, ¿cierto?, en este gran concepto que es la inteligencia emocional, nos lleva a desarrollar 5 grandes ejes, ¿ya? Que es muy relacionado con lo que señalaba Goleman de la inteligencia emocional, que es primero tomo conciencia de lo que estoy viviendo, ¿cierto?, que es la conciencia emocional, la regulación emocional, luego de saber lo que estoy viviendo, aprendo con varias estrategias y un camino que no es cortito, sino que también requiere tiempo a aprender a regularnos, ¿ya? Y también me da paso a la autonomía emocional, que tiene que ver con que lo que yo siento no necesariamente tiene que ser igual al que siente mi pareja, o siente mi familiar, o siente mi colega, ¿ya? Que aprendo a autogestionarme también en las emociones. Y aquí se encuentra también un gran concepto que siento que es muy fundamental y que está siendo cada vez más compartido, que es la resiliencia, ya que tiene que ver con que asumir que estoy viviendo una situación difícil, que a veces pone en jaque mis propias herramientas a nivel emocional, pero que aprendo a sobrellevarlo e incluso salir fortalecido a partir de esta experiencia que vivo, ¿ya? Y esto también se relaciona con competencias a nivel social, aprender a relacionarme con un otro. La educación emocional también me permite desarrollar habilidades sociales que favorecen el bienestar. Y a su vez también nos permite también poder desarrollar competencias para la vida y el bienestar en general, como este concepto que también se ha escuchado mucho, que es fluir, es el flow, que le llaman de poder conectarnos con la vida e incluso a veces perder un poco la conciencia del tiempo, que a veces pasa o nos pasaba cuando niños. Yo recuerdo muchos momentos en los cuales entraban en momentos de juego y que me perdía ahí de cierta noción del tiempo, y ya cuando adultos también podemos entrar en ese tipo de espacios, de momentos. Otra cosa que quería compartirles, que bueno, señalaban mucho las compañeras, profesoras, que del tema de emplear y bajar esto que es suena muy bonito desde la palabra, pero cómo bajarlo en la experiencia, que a veces a partir de programas en los colegios que se puedan desarrollar, y comparto que a veces es muy difícil instaurar nuevos paradigmas, y aunque estamos transitando en eso con estas aguas fluidas que señalaba Carolina. Y bueno, y para instaurar un programa de educación emocional en los establecimientos educacionales, que es una de las áreas que nos convoca, es importante señalar que aquí un primer paso súper relevante es que esto es que dar un primer paso que tiene que ver con observar las necesidades. Y el observar las necesidades no tiene no tiene solo relación con lo que está arriba, ¿cierto? En las personas, lo mejor que comandan este equipo interventor, sino que es como escuchar las demandas y las voces de todos los participantes, ya que tiene que ver con el equipo más directivo, con los profesores, incluso con los alumnos también, que son los que van a recibir después digamos, las herramientas que aprendan los docentes, que las van a desplegar también ahí con los alumnos, sino que también con los alumnos y las familias. Ya es una recogida de información que requiere una mirada que está tanto en lo que expresan ellos como problemas o necesidades a nivel de educación emocional, y lo que es implícito, lo que el mismo profesional o agente, educador emocional que llega a los programas, digamos, evalúa como necesidades implícitas. Y luego hay todo un paso que tiene que ver con poder devolver esta información que se evalúa,
Y bueno, es un camino que es muy profundo, es muy bonito a la vez porque todos participan y a la vez se proponen como metas y cosas a trabajar, que es todo construido. Así que sé que es un camino largo, que es un camino que ojalá se pudiera llevar en todas las áreas, no solamente que haya un ramo de educación emocional, sino que en cada asignatura los profesores tuvieran la posibilidad de desplegar herramientas de educación emocional para fortalecer y trabajar en los alumnos y en las familias de estos alumnos. Y bueno, para finalizar, quería también compartir algunos tips, ¿cierto? O herramientas que en general nos sirven a todos, tanto a nivel educacional como a nivel de vida, ¿ya? Como lo señalaba en un inicio, el hacer comunidad y rodearnos de círculos de empatía es una de las principales herramientas tanto de la resiliencia como también se ocupan en la educación emocional, ya que nos ayuda a hacer frente a las situaciones adversas y salir fortalecidos de esto. El tomar distancia, ya el darnos cuenta, esto a nivel obviamente metafórico, pero transformarnos en observadores, decir, a ver, ¿qué estoy pensando? ¿Qué sensación está en mi cuerpo y en mi sentir? Y a veces la narrativa, el escribir, ¿cierto? O pedirle a los alumnos que escriban lo que van sintiendo. Yo como persona me doy el tiempo para desplegar esa escritura y después observar qué me está pasando interiormente, es una herramienta que se recomienda harto. A veces también el maravillarnos también, ya que a veces estoy pasando por una emoción que me está generando displacer, pero no dejo de ver todo lo otro que estoy sintiendo, que es maravillarme frente, qué sé yo, dentro del periodo de cuarentena, miro el cielo con el que estoy amaneciendo, un cielo que me sorprendo, como me sorprendía cuando era más pequeño frente a cosas tan detallitas, tan detalle, genera bienestar, ¿ya? Y nosotros somos capaces de generarnos emociones placenteras en la medida que nos centramos nuestro pensamiento en cosas que nos generan bienestar, ¿ya? Y bueno, hay otras herramientas que a lo mejor ahora no las vamos a poder profundizar, pero el centrarnos en nuestra respiración, en las sensaciones de nuestro cuerpo y practicar la mentalidad de principiante, ¿ya? Porque estos son periodos de mucho aprendizaje, ¿ya? De desaprender, como decía también Filipo, lo que ya no nos sirve y reaprender lo que sentimos que nos está generando bienestar. Así que esa era mi aporte en este apartado de la educación emocional. Muchas gracias, Bárbara. Filipo, no tenemos preguntas, ¿no? Sí, ¿nos escuchas? Sí, parece que te estás cayendo, sí. Filipo. Voy a sacar la imagen. Sí, bueno, sí. Yo quería agradecerte, Bárbara, muchísimo y a todas las participantes, pero de lo último que habló Bárbara me acordé que nosotros terminamos este año haciendo una capacitación para un colegio sobre emocionalidad. Cómo crear, ¿no es cierto?, un programa transversal en ese colegio, desde pre-kinder a octavo, para trabajar la emocionalidad en todas las asignaturas y en todas las instancias del colegio. Y entonces hay ahí un avance, porque se están dando cuenta los profesores, los colegios, ¿no es cierto?, los directivos, que por allí va el camino, el trabajo con la emoción. Entonces yo creo que van a venir cosas nuevas, van a venir cosas que nos van a dar mucha esperanza en ese sentido. Y Filipo, ¿estás allí? Sí, estoy acá, ¿me escucho? Te escuchas, sí. ¿Quieres agregar algo? Sí, bueno, agradecerle a todas en realidad, y cuando las iba escuchando, yo no sé si porque ya estoy más viejo, ¿qué me pasa? No sé, igual voy a hablar con mi psiquiatra así a ver qué me dice. La cosa es que lo que es pasar, cómo voy pasando todo lo que ustedes estaban diciendo, lo iba pasando por un sedazo interior, mi vivencia, y cómo estoy en la vida cotidiana con todo eso, porque me pasa todavía como ser humano, si bien he hecho muchos cursos, he formado mucha gente, pero igual tengo miedo, tengo días de desesperanza, tengo días de dificultad, o a veces me falta la energía, las relaciones también,
a su vez cada día quiero hacer algo mejor. Entonces yo les agradezco porque les quería ahora invitar a con todo esto que ha ocurrido, cómo se queda cada una, qué nos llevamos, ¿cierto? ¿Qué nos llevamos en esta conversación, en esta co-construcción, y que estamos haciéndolo en vivo además, enviando al mundo esta señal por ahí, y agradecerles mucho. Muchas gracias. Bueno, la verdad, Filipo, es que me siento muy agradecida, lo dije al inicio, porque siento que en esta cultura de desaprender también existe esta necesidad de escuchar a otros y a otras, ¿cierto? Es este espejo que yo mencionaba al inicio, que tiene que ver con mirar y escuchar desde el corazón también. Los nuevos aprendizajes, las posturas, aprender a no ser tan rígida. Entonces, si tú me pides que describa en una palabra o en pocas palabras con qué me quedo, con mucha gratitud, de verdad, muy honrada de haber conocido a personas con tanta experiencia, con tanto conocimiento, con tanta sabiduría, como las panelistas con las que compartí esta instancia. Siento que fue una conversación desde el corazón y eso se agradece y se transmite. Hubo mucha generosidad en todos los tips que se compartieron con los demás. Así que siento que viene un tiempo que es desafiante, pero que es bonito, y que si escogemos la ruta correcta, que es de las emociones, entonces puede ser muy prometedor. Y creo que desde ahí reconstruir la confianza en los seres humanos, en nosotros mismos, empezar a hacer como este rescate de lo positivo y de todo lo bueno que podemos hacer. Sobre todo en educación, que es lo que particularmente me convoca, que me mueve, que me apasiona y que se fija que es como mi camino, como poder construir desde ahí. Así que muchas gracias. Fue de verdad una experiencia muy provechosa y un honor haberlas conocido y compartido con todas y todos ustedes. Muchas gracias. A ti, Carolina, gracias. Muchas gracias. Agradecer la oportunidad de compartir con todos ustedes, con Filipo, y darnos cuenta, en especial en mi persona como docente, darnos cuenta que estamos en el camino correcto, que ahora sí, en el nuevo cambio de paradigma, estamos en el camino correcto, que es el cimiento de que nuestros alumnos despeguen en el autoconocimiento, en la autorregulación, y cuando encontramos eso, ellos van a encontrar el conocimiento. Y encontrar el conocimiento significa que van a lograr aprendizaje significativo. El conocimiento es movilidad social y hoy día es muy necesario. ¿Por qué es necesario? Porque necesitamos personas tranquilas, necesitamos personas felices, que se quieran, ¿ya? Para lograr la cultura de paz que tanto necesitamos. Muy agradecida, gracias por esta oportunidad, por haberlas escuchado, y estamos en el camino correcto. Gracias, Rosa, así es. Muy bien. María Ignacia. Yo me quedo con mucha gratitud también y con una alta motivación a seguir por este camino que es tan bello, que de verdad que también me di cuenta de que a todos nosotros nos emociona y nos mueve, ¿no es cierto? La verdad es que siento lo mismo que Carolina y que Rosa, que es el camino correcto. Creo que no hay solo un camino, sin embargo, desde nuestros distintos puntos de vista y desde nuestras distintas construcciones como seres humanos, nos hemos dado cuenta de que el desarrollo emocional es un debe que teníamos como sociedad con nosotros mismos y con los demás. Entonces encuentro sumamente bello la oportunidad de poder compartir pequeños tips, pequeñas definiciones, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa en distintos contextos con las personas que son más administrativas, con los profesores, en el aspecto con los profesionales que prestan apoyo, que somos nosotros los psicólogos, ustedes como máster en educación también? Entonces creo que realmente si viene el cambio desde la educación, y que vamos con todo. Muchas gracias. A ti, Marina. Gracias. Bárbara.
Y bueno, me sumo a estos agradecimientos porque en realidad fue una experiencia novedosa para mí, pero muy nutritiva. Aprendí mucho en este conversatorio también de, yo creo que uno se nutre conociendo experiencias diferentes de vida a nivel laboral también. La educación para mí siento que es como una de las labores más esenciales que hay para la humanidad, ¿cierto? Que es formar personas, formar seres humanos. Y bueno, y en esta revolución emocional estamos todos participando, así que yo me siento súper también honrada de ser parte también de aportar un granito de arena en este camino de ir cambiando paradigmas como hemos conversado hoy día, así que muy agradecida de este momento y que sigan los cambios, sigan los cambios positivos y adaptándonos en este viaje de la incertidumbre. Gracias, Bárbara. Sí, qué lindo. Yo me sumo a lo que han dicho y en realidad me gusta mucho estar ya en este camino y compartir con ustedes esta misma motivación, ¿no? De ir haciéndose, de estar revisándose, de ser un aprendiz permanente. Yo creo que eso es lo más rescatable de lo que hemos dicho hoy día, de aprender y desaprender, de querer hacer eso, de ponerme allí, de revisarme. Y bueno, antes de irme les voy a volver a regalar, ¿no es cierto?, el Ubuntu, para que se lo lleven con ustedes. ¿Ah? Soy porque somos en comunidad y por eso está el llamado a ser mejores y a revisarnos y a rehacernos y a dejar y a tomar lo que nos hace bien y dejar lo que no nos hace bien en este camino de estar con los otros. ¿Ah? Eso, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias para todas, sí. Yo me sumo totalmente, a todo y un abrazo grande y vamos para adelante. Y gracias nuevamente. Que estén muy bien. Bueno.